Vamos a descubrir cómo crear un Kahoot. Desde la opción de Kahoots, aquí en My Kahoots, podría decir Create New o Create simplemente. Yo hago clic aquí y se me carga una nueva ventana en la que me permite utilizar una serie de plantillas. Si tienes la opción de pago puedes utilizar más o crear un Kahoot nuevo desde cero. Yo hago clic aquí simplemente. Y ya desde este cuadro de diálogo ya lo que estoy haciendo es crear la primera pregunta, que es esta que tengo aquí. Voy a ir teniendo las preguntas aquí colocadas y yo voy a irlas configurando, personalizando, perdón, aquí. Lo primero que tendría que hacer es configurar el cuestionario entero, es decir, yo voy a tener por un lado un cuestionario que está compuesto por una serie de preguntas y ese cuestionario es lo que le presento a mis alumnos. Entonces, lo primero que hago clic aquí en Enter Kahoot Title. Y aquí lo que hago es, primero pongo test, el nombre del Kahoot, como se lo voy a presentar a mis alumnos. Yo, por ejemplo, para vosotros vamos a llamarlo test de prueba de energía. Es más, vamos a quitarle incluso el de prueba. Si vais a crear uno, ponerle directamente test de lo que sea, porque si os sirve lo podéis utilizar luego con vuestros estudiantes. Descripción, test acerca del uso de la energía. ¿Dónde lo quiero salvar? Pues en My Kahoots, en la carpeta principal. Como veis aquí, por ejemplo, para crear carpetas o hacer temas de branding, de publicidad, etcétera, tendría que llevarlo, tendría que tener una de las opciones previas. Podríamos incorporar incluso un vídeo de YouTube con introducción, es algo que os enseñaremos posteriormente, que esto es en el lobby, en lo que es el recibidor. La pantalla que está justo antes de cargar el juego, que es lo que los alumnos están viendo. Puedo poner una imagen, si hago clic aquí en Change, puedo cargar una imagen desde mi disco duro, por ejemplo, si yo tengo unas imágenes guardadas de energía que tengo aquí para los ejercicios, pues podría poner una de estas, por ejemplo pongo aquí el molino, o si quiero la cambio, tengo aquí una librería de imágenes que tendría una serie de opciones. Evidentemente hay opciones de pago mayores, pero bueno, tengo aquí una serie de posibilidades que en ocasiones puede ser interesante utilizarlas. Mira, esta para energía es perfecta, la de electricidad. Marco la opción que es lenguaje, la opción del idioma, lo voy a colocar en español como viene puesto. Si solo quiero ver yo, lo puede ver cualquiera, a mí no me importa, lo dejo en cualquiera. Y luego, por ejemplo, esta es la música que se reproduce en el lobby, en el recibidor. Se pueden poner varias opciones. Yo os recomiendo que dejáis puesta esta, que es la que ya todos los alumnos conocen. Que tiene su punto que cuando los alumnos lo oyen ya saben a dónde van, etcétera. Entonces yo prefiero dejar siempre esa. Simplemente decimos done, ya está hecho, ya hemos personalizado nuestro test de la energía, lo está salvando automáticamente y está, como veis, en mis borradores. A continuación vamos a configurar una de nuestras preguntas. Como vemos, tenemos aquí un cuadro en el que lo primero que tenemos que hacer es escribir el enunciado de la pregunta. Por ejemplo, ponemos si la solar es una fuente de energía y queremos poner las diferentes respuestas. Pues ponemos la respuesta 1, renovable. Y también lo que podemos hacer directamente es copiar un texto y pegarlo. Entonces, copiando, pegando textos iríamos mucho más rápido. ¿Qué nos faltaría decirle? ¿Cuál es la respuesta correcta? Por eso están estos tics parpadeando para decirme, oye, que te falta eso. Entonces, ¿cuál es la correcta? La solar es renovable. Marco, esto no lo vería el alumno, pero es para que la aplicación sepa cuál es la respuesta correcta. Si hiciera clic en uno de estos iconos, podría colocar una imagen en lugar de un texto. Aquí, por ejemplo, puedo decir si la pregunta vale más o menos puntos. Yo lo voy a poner, por ejemplo, en 1000 puntos. Aquí puedo fijar el tiempo que tienen los alumnos para contestar a la pregunta. Por ejemplo, 30 segundos, si la considero muy sencilla, 20 segundos. Si quiero que reflexionen sobre ella, puedo ponerle hasta 4 minutos. Luego puedo particularizarla con una imagen, como lo que hemos estado viendo. Incluso podría poner un link a un vídeo de YouTube.
Por ahora vamos a ir a la librería y vamos a poner aquí, por ejemplo, solar. Buscamos y habéis visto que encontramos algunas, pero son de la opción de pago. Entonces lo más sencillo es directamente que yo, por ejemplo, lo tengo por aquí, pincho fuera, me voy a Upload Imagen y tengo yo aquí unos paneles solares, se los cargo y ya está. Una vez que haya terminado, la pregunta ya está configurada y en el fondo está guardado. Entonces lo único que tendría que hacer es realizar una nueva pregunta. Imaginaros que, por ejemplo, esta estructura me sirviera. Pues entonces lo que voy a hacer es, tengo aquí dos iconos al lado de la pregunta, sería esta, una para borrarla si me he equivocado, no me interesa, y otra, por ejemplo, para duplicarla. La duplico y ya tengo una segunda igual. Sobre esta segunda, por ejemplo, pongo la nuclear es una fuente de energía, en este caso sería no renovable, quitaría la imagen y, por ejemplo, aquí en Imagen Library, pues puedo buscar a lo mejor una. Y pongo, por ejemplo, esta. Y entonces ya tendría una nueva pregunta. Ojo, podría no poner ninguna imagen, no es necesario colocarlas. Para crear nuevas preguntas, lo único que tendría que hacer es irme a Add Question o utilizar una de las otras dos opciones que explicaré a continuación. Por ejemplo, si me voy a Add Question, puedo marcar una pregunta de verdadero o falso, pero es que además me va a poner True o False en vez de verdadero o falso, entonces tampoco es especialmente útil. Luego tengo otra serie de opciones como puzzles, por ejemplo, ordenar preguntas o realizar encuestas, pero son todas, como podéis ver aquí, de la opción Premium. Entonces, la posibilidad que tengo es añadir una pregunta de quiz, simplemente la pongo y se me crea una pregunta nueva. Entonces, vamos a crear una más, vamos a ponerle, por ejemplo, voy a copiar el texto. Preguntas cómo funciona un alternador, que es una máquina eléctrica que genera electricidad. Y entonces si está formado por dos piezas, rotor estator, rotador estático o ruedo y quieto. Evidentemente esta no es. Marco la opción rotor estator, que es la correcta, podría configurar los elementos. Y aquí, por ejemplo, no le vamos a poner imagen para que veáis que no pasaría nada. Entonces, el test básicamente estaría completo, lo único que tendría que ir añadiendo preguntas. Una opción que también tengo es la opción de Question Bank, que es que puedo irme al banco de preguntas que tiene la aplicación de todas las creadas que están hechas públicas. Si yo, por ejemplo, me vengo aquí y pongo energía, veis que, por ejemplo, la energía no se puede transformar ni transferirse, no tiene masa ni lugar, no se puede transportar. La energía causa, por ejemplo, aquí tenemos, pues mira, esta, por ejemplo, pues mira, le digo añadir y me acaba de añadir la pregunta. ¿Esta también puede ser interesante? Pues la añado. Entonces puedo ir creando quiz a partir de las preguntas que han subido otros usuarios. Y además lo interesante es que yo estoy aquí en fuentes de energía. Entonces, por ejemplo, digo fuentes de energía, recursos que nos proporciona la naturaleza, recursos que no nos proporciona, estos que sí nos la proporciona. Si alguna no nos gusta, la podríamos editar, etcétera. Por ejemplo, yo, mira, pues quiero poner la primera letra en mayúscula, pues la pongo en mayúscula, la imagen la tengo, se graba, automáticamente se ha grabado y ya tengo ahí el cuestionario. Si salgo fuera, lo único que tendría que hacer es decirle done, hecho. Entonces, si me voy ahora aquí a Kahoots, veis cómo tengo mi test de la energía, que si hago clic sobre él, tengo cada una de las preguntas, como veis que me va marcando las opciones. Aquí tengo la posibilidad de jugarlo, que es algo que os vamos a demostrar a continuación. Y aquí en estos tres puntitos tengo la posibilidad de duplicarlo, por si quiero crear una variación de él, de editarlo, etc. Imaginaros, lo duplico. Entonces ahora tengo el duplicado de test de la energía.
Hago clic sobre él, lo edito, y si hago clic en las propiedades del propio cuestionario, puedo llamarlo test de la energía versión 2. Le digo done, hecho, que grabe. Y entonces este podría, si quisiera modificarlo, no modificar el otro, etc. Otra opción para incorporar preguntas es la posibilidad de incorporar una hoja de cálculo. Si le digo import spreadsheet, lo que me permite es, por un lado, descargar una plantilla que yo luego voy a ir rellenando. Luego, cuando lo haya terminado de rellenar y grabado como un XLSX, es decir, como un formato de hoja de cálculo de Microsoft Office, de Microsoft Excel en concreto, la relleno y luego la vuelvo a arrastrar aquí y me puede importar las preguntas. Por ejemplo, le digo download el template y le digo que lo abra. Tras la edición, por ejemplo, esta sería una muestra. Lo que tendría que hacer aquí es ir rellenando en este cuestionario las diferentes elementos. Por ejemplo, aquí pondría las preguntas. Imaginaros, por ejemplo, la energía solar térmica. Pues pongo aquí la energía solar térmica. Calienta agua, la opción 1, o genera electricidad, la opción 2. La correcta es la 1, la opción 1. Si no pongo las otras, no las rellenaría. Si no le pongo tiempo, lo haría por defecto. Imaginaos, le voy a poner, por ejemplo, 20 segundos. Y le digo cuál es la correcta. Como podéis ver aquí, es algo que todavía no habíamos utilizado. Le podría poner que varias opciones son correctas, es decir, que fuera de opción múltiple. Vamos a ir colocando algunas más. Por ejemplo, si existen aviones solares, una opción es sí, lo escribo directamente, y la otra es no. Eso es ciencia ficción. Vamos a ponerle 20 segundos y que la correcta es la 1. Vamos a añadir otra más para que veáis cómo funciona. Por ejemplo, vamos a hablar de una tecnología de energías marinas, de energías renovables del mar, que yo le cuento a los alumnos. ¿Y cuál es la tecnología real? Una es el pato Donald, otra es el pato Salter, que es la que es correcta, como vais a ver ahora en rojo, y otra el pato marino energético, que por poder podría ser, pero no lo es. Vamos a ponerle, pues esta por ejemplo, para que se vea la diferencia, ¿no? Vamos a ponerle 30 segundos y que la correcta es la 2. Simplemente guardaríamos. Y ahora, desde la carpeta de descargas, donde lo tengo, lo único que tengo que hacer es añadirlo aquí. Entonces me iría a la carpeta de descargas, lo arrastro, ya me lo ha cogido, le digo upload, me dice que 4 preguntas han sido importadas, le digo que las añada, y ahora como veis tengo, primero, ojo, me ha añadido la que me pone el de ejemplo de Google Docs, etcétera, de la que hoja de cálculo. Esta tendría que haberla borrado de la hoja Excel, pero bueno, aquí no es problema, la borro y ya está. Así veis cómo se borra. Entonces tengo los aviones solares, la energía solar térmica, las que he ido poniendo, incluso la tecnología del pato Salter, que como veis me marca la opción del pato Salter. También aquí me ha cambiado a 30 segundos, estas las tenía 20 segundos, con la opción de sí marcada en aviones solares, etc. Podría irle añadiendo ahora imágenes, particularizando, ya lo tengo grabado y si por ejemplo ahora me voy y le digo done, ahora lo que me dice es, como ya he terminado el Kahoot, me dice si quiero volver a editar o si ahora quiero testearlo, si quiero jugarlo, etc. Si quiero compartirlo con otros.